Cada tanto aparecen en el horizonte personas que nos inspiran, que han tenido una trayectoria de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, pero fundamentalmente de mucho empuje, de mucho tesón, que lo que han logrado lo han logrado a fuerza de talento, pero de dedicación, de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de ese trajinar día tras día y seguramente de varias noches sin dormir. Con nosotros, nuestro picante de hoy es Marcos Lozada, contador público, director y gerente general del Sanatorio Allende, nieto del fundador del sanatorio, forma parte de la tercera generación de los Allende en el clásico sanatorio de la ciudad de Córdoba. Marcos, bienvenido. Muchas gracias, Laura, un gusto estar acá y te respeto mucho como periodista. Siempre me pareciste una persona muy lógica, muy práctica y que entendía las situaciones. Así que estar con vos va a ser un gusto. No, por favor, el picante acá es el invitado siempre. Un contador en una empresa de atención médica, de prestaciones médicas, para muchos, a diferencia de lo que se podría pensar que tienen que ser médicos, es el gran diferencial. Porque es un negocio de márgenes y de costos muy ajustados. ¿Es así? Bueno, la historia de contador es un poco... cuando yo hago la orientación vocacional, me da administración de empresas. Sí. En mi familia, todos mis hermanos son ingenieros. Cuando digo todos, son todos ingenieros. ¿Cuántos hermanos? Somos 6 hermanos, 5 ingenieros y la oveja negra. No. Sí. ¿Y ninguno médico? No, en mi familia no. Mi padre era ingeniero civil, tenía una empresa constructora, muy emprendedor, se muere muy joven, se muere a los 48 años de cáncer de colon. Yo tenía 17 años en ese momento. Y bueno, dejé una impronta muy fuerte de emprendedurismo, de desarrollo de empresa, de toda esa imagen que cuando yo hago mi orientación vocacional me da administración de empresa. Uh-huh. Y yo dudaba si ingeniería o no, así que empiezo administración de empresa. Y la verdad es que la administración de empresa en esa parte de mi vida, yo el primer año, 2 años que empecé, eran las mismas materias. Tengo que contar que en el segundo año empiezo a trabajar en el sanatorio porque el año 88, 89 era, hiperinflación, la estamos pasando muy mal, y un verano, me acuerdo, nos piden a mí, a Tomás Allende, mis primos somos casi gemelos, los dos estudiamos lo mismo, dice, chicos, vengan a ayudar. Y empezamos, capaz que al principio desayudábamos más que lo que ayudábamos. Pero, ¿Qué escuela? Sí. Para las primeras materias, la hiper del 89. Tengo tantos cuentos de la hiper. Imagínate que en ese momento estaba el Colegio Médico, la Federación Médica, facturaba, a fin de mes te decían cuánto había que facturar. No había las computadoras ahora que vos pones los aranceles y te calculan todo. Era un lío, a fin de mes salía lo que salía. Y cuando vos llegaste a tener el 3000% de inflación y este sistema que cobras a los 90 días, imagínate que esa época fue famosa del plus, porque lo que pagaba por fuera el afiliado era la base de lo que compraba los insumos. Claro. Y decir que la medicina era bastante más básica que la actual. Si hubiera sido como la actual, yo creo que hubiera sido inviable. Entonces ya habíamos empezado a trabajar con Tomás y la verdad que yo veía que esta realidad de la hiperinflación y la problemática del sanatorio era mucho más dura. Entonces yo miré con mucho cariño la carrera de contador, que sabía de leyes laborales, de leyes societarias, de impuestos, y yo digo, si yo no sé más de esto, claro, me va a costar muchísimo entender el funcionamiento de la empresa. Pero bueno,
la verdad, nunca me matriculé como contador, nunca firmé un balance. Porque claro. No Pero estaba en mi alcanzaste a esencia. terminar la facultad. Sí, me recibí, después hice un máster en administración y no cambió mi... en realidad la esencia de lo que me gustaba no cambió en nada. ¿Alguna vez te imaginaste trabajando fuera del sanatorio? Bueno, cuando tenía 24 años y estaba terminando la carrera, porque estudié y trabajé al mismo tiempo, yo soñé con hacer un máster afuera, ¿no? Entonces fui a rendir el TOEFL, el GMAT, que lo había rendido, y empecé a presentar papeles para hacer un máster, y yo tenía esa idea de hacer un máster afuera. Y el administrador del sanatorio dice, bueno, me jubilo y me voy, que ya era grande, ¿no? Y nosotros con mi primo teníamos 26 años. Y 26 años nos sentíamos re joven. Sí. Y mis tíos nos llaman y nos dicen, bueno, chicos, sigan ustedes. Claro. Y ahí tenemos máster, que... chau, máster. Chau. Sí, creo que bueno, nosotros pusimos mucho, como dijiste vos, esfuerzo, sin haber tenido la experiencia, y nos acompañaron muchísimo mis tíos, Guillermo y Bartolomé, y también mi abuela, que era un personaje, la Chela, ¿no? Sí. Y bueno, nos apoyaron en todo este proceso y estuvimos trabajando como equipo. Eso fue lo más importante. Creo que supimos todos aportar mucho más que las empresas familiares, a veces ruido. O sea, siempre fue mucho más lo positivo. O sea, ¿salió o hubo un objetivo así explícito de gestionar el conflicto, de hacer que salga? Bueno, yo creo que una de las cosas positivas es que nosotros entramos en una situación de extrema necesidad y que estábamos mal. En esa hiperinflación estábamos muy mal. O sea, de casualidad podíamos pagar los sueldos, Fue horrorosa esa hiperinflación, y no hay que olvidarse de eso. Y cuando uno nace de la necesidad y pasa tormentas muy fuertes, capaz que puede ordenar las prioridades y la importancia y la gravedad de las cosas, ¿no? Y ese es un punto que no fue menor. Salimos de dificultades muy grandes. Y la segunda fue que rápidamente nos pusimos a soñar en algo más grande, en más. Yo creo que muchas veces uno se pelea cuando pierde los sueños de ser más, ser mejor, crecer, cambiar. El conformismo es muy malo para la empresa privada. Y en los genes del sanatorio no existía ese conformismo. La otra cosa, que el avance de la medicina te pone un ritmo rápido. O sea, yo tenía... ¿Te subís o te quedás afuera? Mis tíos que tenían mucha vinculación con la parte científica, con el exterior, incluso mis primos que vinieron, tuvieron su especialización y su contacto afuera continuamente. Y nosotros también hemos ido a visitar bastante hospitales en otro lado. Y bueno, y una Argentina que se quedó mucho, ¿no? Donde no es difícil decir, después de todo esto, nos falta esto, cómo lo vamos haciendo, y ponerse desafíos. Yo creo que en toda familia, como en toda empresa, cuando tiene uno un desafío común, une y genera mucha energía positiva. Cuando se pierde eso, es donde empiezan las divergencias y las peleas. Sí, igual hay que saber manejar los egos, hay que saber manejar muchas cosas, porque puede haber grandes desafíos, pero
la familia se va agrandando y siempre termina siendo una complicación en las empresas familiares, ¿no? Si no se profesionaliza, si no se ponen reglas claras. Sí, es cierto. En eso tuvimos un fundador con una personalidad excelente, ¿no? Muy tranquila, una persona fue un tremendo ejemplo. Imagínate que sus 3 hijos querían, 2 fueron médicos y mamá quería ser médica y no la dejaron porque la facultad de medicina no es para mujeres. Mi mamá está enojadísima. Sí. ¿Qué tiempos? Que eran otros tiempos, ¿no? Estamos hablando se fundó en el 38, mamá nació en el 44, no sé, son otros tiempos. Uh-huh. Y bueno, la familia Allende sobre todo es bastante pacífica en ese sentido, ¿no? Y no es que no haya discusiones, no es que haya diferencias, pero no le gusta el conflicto, busca encontrar soluciones, a veces tiene paciencia. Esas son virtudes que son realmente muy buenas. La otra cosa que nosotros empezamos a trabajar acuerdos de familia el año 97, 98 por error. ¿Por qué por error? Porque nadie hablaba todavía de acuerdos de familia. No, estoy hablando 30 años atrás, imagínate, nosotros habíamos salido de la hiperinflación, nos estábamos acomodando, estábamos rearmándonos, hicimos un master plan en donde queríamos crecer, pero teníamos un lío de arquitectura y todo. Siempre Nueva Córdoba. Sí, Nueva Córdoba. Y ese mismo estudio nos acompañó en 2 master plan más. Y nos propone un master plan que lo vimos, era gigantesco, complicadísimo. Teníamos 9 lotes ahí en Nueva Córdoba. Y lo primero que nos dicen es, para que te unifiquen este proyecto, para que te autoricen este proyecto, tiene que estar unificado todos los lotes. Para unificar todos los lotes, lo fuimos a ver a un escribano. Y nos dice el escribano dice, mira, esto lo podemos hacer con menos costo, si se hace como los lotes, para colmo la mitad estaban a nombre de los hermanos, uno solo a nombre del sanatorio. Un lío. Dice, es hacer un aporte capital y íbamos a hacer toda una cosa que nos iba a bajar dramáticamente el costo, hacerlo como aporte capital a la sociedad. Y cuando vamos a hacerlo, dice, pero el estatuto no está adaptado a la ley vigente, estaba bien. En esa viejo, época. Claro, nadie miraba estatutos, sí. Bueno, entonces teníamos que actualizar el estatuto, hacer el aporte y todo más. Bueno, y nos dicen, bueno, tal y tal estudio puede ser, y el estudio que elegimos fue el de Juan Carlos Palmero. Uh-huh. Juan Carlos recibe los estatutos, todo lo que tenía que hacer, y nos dice, che, y ustedes ya que están tan bien y todo, ¿por qué no hacen un acuerdo de familia? ¿Un acuerdo de qué? Un acuerdo de un protocolo ahora que... Pero si nosotros lo que queremos hacer una obra, tenemos claro. Todo, pero aprovechen para empezar con esto. Así que ahí empezamos. ¿Qué acordaron ahí? No, básicamente eran cosas muy básicas, como clases de acciones, cómo comprar y vender. Bueno, las cosas, empezamos a hablar de retribuciones familiares, empezamos a hablar de si ingresan o no ingresan los familiares, llegamos a un acuerdo básico. Palmero no había escrito una cosa así, la cortamos a muy poco. Pero nos quedó la espina, porque nos hizo preguntas que no teníamos la respuesta ni las habíamos pensado. Claro. Porque muchas veces pasan esas cosas. Uh-huh. O sea, vos vas haciendo, pero no te paras a pensar algunas cosas que las das, bueno, después. Esas preguntas nos dejaron, y muchas veces en lo humano, ¿viste? Cuando levantas la alfombra aparecen cosas. Eso nos motivó a decir, bueno, esto tenemos que hacer
algo bien hecho y más profundo, y ahí lo contratamos a Guillermo Perkins de la Austral, trabajamos con él una vez, trabajamos otra vez, después volvimos a trabajar con Juan Carlos. Y la realidad que ese es otro tema muy importante, porque la familia crece a una velocidad, la empresa crece a otra, las necesidades de la familia son una, las necesidades de la empresa son otra. Y uno va entendiendo un poco eso y tiene que buscar los equilibrios. Y llega un momento que uno lo tiene que, en vez, yo digo, el hombre quiere decir, siempre dice hay que ser racional, hay que ser pragmático, pero la verdad, uno decide siempre con un sistema químico que es emocional. O sea, las emociones siempre están. Un contador, no debe haber duda. Un contador que trabaja con 4.500 personas. Uno de los grandes empleadores de la provincia. Sí, es muy, muy importante ir trabajándolo para llegar a acuerdos, controlando la parte emocional. Y es un tema fascinante, es un tema lindo. También las familias tienen el desafío de motivar. Nadie hay que seguir en algo que no está motivado. Por suerte, todo el tema de salud es muy motivante. Es muy motivante porque te diría que todas las familias se atienden en el sanatorio. Sí. Entonces, todos ven la importancia que tiene tener un buen sistema de salud y un buen acceso a la salud, y yo creo que eso la familia lo valora. Después de esa gran crisis de la hiper, ¿no? 89, 88, ¿volvió a haber una situación así tan desestabilizante como la de la hiper? No. En el sistema, la prestación de salud, saliendo de la hiper, la otra cosa que nos dimos cuenta, es muy importante trabajar no solamente en prestación, sino en cómo llega la plata al hospital. Entonces ahí empezamos a desarrollar. En la década del 90 no había elección del afiliado, estaban los intermediarios. Y con los intermediarios nos cansamos de tener incobrables, que nosotros llamamos valijeros, desaparecían con la plata nuestra. Y esos tipos, una vez que desaparecían, nos debían 2 meses, 3 meses, 4 meses, y no había nadie a quien cobrarle, y la obra social le decía, yo ya le pagué a ese. Con lo cual, en esa época fue que empezamos con MET en el 92, después la hiper, después empezamos a gestionar algunos convenios, porque se fundió el colegio médico, la asociación de clínicas se había hecho un monstruo que era inmanejable, y empezamos a tomar algunos convenios, no porque quisiéramos, porque si no decíamos, esta gente no se puede atender con nosotros si yo no hago un contrato con la obra social. La obra social no gestionaba nada, te decía, toma, acá tenés esta plata, arréglatela. Empezamos gestionando algunos convenios. Al tiempo, al privado le pasaba lo mismo, al italiano le pasaba lo mismo. Había un grupo grande de clínicas, así que teníamos un acuerdo para gestionar algunos convenios que era con el hospital italiano, con la clínica Vélez Sarsfield, con la Carafa, el CIPREM y el francés también. Después hicimos un acuerdo, otro acuerdo con el hospital privado, que se formó la empresa SIPS en su momento, y el hospital italiano. Y bueno, el objetivo era, decir, defender que se paguen las prestaciones. En Córdoba ya, es más, venía alguien a decir, no, que yo tengo el contrato. Bueno, tenés vos, atendelo vos. Yo ya no. O sea, fue tanta la cantidad de plata que perdimos en esta situación que no queríamos saber más nada. Eso cambió dramáticamente con la desregulación de obras sociales para nosotros, en donde el afiliado empezó a elegir qué salud quería, y el eje del sanatorio es que elija a la gente. O sea, el eje nuestro es que nos elijan, y el desafío nuestro es que nos elijan
porque le damos un buen servicio, porque trabajamos activamente para darle algo muy bueno para Córdoba y para Argentina. Y digo así porque muchas veces, como vos decís, el 2001 fue otro duro susto, pero fue corto. Claro. Y el 2001, a diferencia de la hiper, para salud, el hecho de que no haya inflación es muchísimo más fácil. Más allá que me acuerdo de ese diciembre, que por 15 días no hubo banco, que no tenías ni cómo pagar los sueldos, que no sabías qué ibas a hacer el mes que viene, pero la gente se enferma y vos le tenías que poner los insumos y todo, y decías, yo no sé cómo voy a pagar, pero lo tengo que atender y algo va a pasar. Uh-huh. Fueron 3-4 meses durísimos, pero no tuvimos una inflación. Ese año hubo 40 y pico % de inflación, que yo miro el 200 y pico del año pasado. Sí, del 23. Del 23 y fue mucho menos. Eso fue. Y el otro momento muy difícil fue de la pandemia. Uh-huh. La pandemia se cayó mucho el trabajo programado, la gente no iba, y teníamos mucho trabajo de COVID, que era mucho trabajo clínico, que la facturación era muy poca, y vos tenías todos los sueldos, todo, y las cirugías se habían caído un 50%. Claro. Y el último momento durísimo fue el año del 23-24, ¿no? Que teníamos un capital de trabajo. Nosotros tenemos más o menos 3 meses de facturación en la calle que no te pagan interés, o sea, 2 meses y medio, y esa plata con una inflación del tamaño que tuvimos fue un horror. Perdimos el 50-60% del capital de trabajo, y después empezar a reconstruir eso. Pero bueno, lo que uno va desarrollando es capacidad de reinventar. Uh-huh. Anticuerpos a todos. Buscarle la forma. Hoy por hoy, si tuvieras que definir qué es lo más letal para el sistema de salud, ¿qué es? Yo lo dividiría en varias partes. Vos hablas de sistema de salud. Sí. Todo el sector prestador, si yo tengo que mirar una medicina que avanza a una velocidad gigantesca de conocimiento, en donde el Internet, la inteligencia artificial, el uso de conocimiento hace que todos los días vayan apareciendo cosas nuevas y que sea un desafío y todo lo demás, el tener una economía cerrada, el tener inflación, eso es nefasto. Y el otro problema es del financiamiento, porque vos no vas a tener, ni vas a poder, aunque esté abierta la economía, un desarrollo del sector salud bueno, si no tenés una financiación y un esquema financiador bien desarrollado, con un buen esquema, bien controlado. Y ahí tiene mucho que ver la política de Estado, las políticas públicas. Te diría que en su gran mayoría todos los sistemas de salud del mundo están en crisis. ¿Por qué? Porque toda la parte legislativa, política y demás va a una velocidad. Y el avance en la medicina va mucho más rápido. Entonces la sociedad está llegando siempre tarde a la problemática de la salud. Sí, o los avances en tecnología, en biotecnología, en medicina, terminan siendo solamente para el que lo puede pagar, porque el sistema de seguridad social no puede bancar eso. Y cada vez hay más tratamientos que valen $500,000, $1 millón, y son un problema, y los países que lo pueden manejar, el Estado pone la plata. Sí. ¿En todos los países se pelean con los laboratorios o no tanto? Sí. El mismo Trump, lo primero que dijo, los precios en Estados Unidos no pueden ser más caros que en Europa o que en otro lado. Y no pasó nada. Acá tampoco. Acá también prometieron varias cosas, pero
Es como, da la sensación que la corporación de laboratorio es intocable en todos lados. Mira, yo que creo que todas esas cosas existen muchas veces como mecanismos de defensa que se crearon por malas decisiones y malas políticas de los países. Y después cambiarlo de forma no es tan fácil, porque eso que se fue desarrollando de esa forma es la que le provee toda la medicación, y que hay leyes, por ejemplo, del expendio de medicamentos, hay leyes para importar, hay una ANMAT que controla, hay controles de fábrica, y fíjate los líos que estamos escuchando últimamente sobre estos temas. Entonces, no es solamente cambiar leyes, sino que hay que darle el tiempo de la transformación del sistema. El Estado no está en condiciones de producir esos medicamentos, ni tiene las patentes. Entonces, esto se desarrolla con inteligencia, y los países que han sido más inteligentes en toda esta relación con los laboratorios son los que han tenido mejores resultados. Ahora, si vos tenés 3 años que va para allá, 3 años que va para allá, 3 años que va para el otro lado, va a tener un sistema deformado. Marcos, te propongo una pausa. Estamos conversando con Marcos Lozada, director gerente general del Sanatorio Allende. Nosotros estamos aquí en Radio Mitre. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Nuevo Centro cumple 35 años y queremos decirte algo sin vueltas. Gracias. Gracias por elegirnos y hacernos parte de tu historia. ¿Vamos a dar otra vuelta? 35 años junto a vos. Nuevo Centro Shopping. Integralis, medicina biológica y de precisión. Un enfoque innovador que adapta cada tratamiento a tu bioquímica única para mejorar tu calidad de vida y mantenerte vital a largo plazo. Hacé tu consulta hoy al 351-215-7535 y da el primer paso hacia tu bienestar. Integralis, alto rendimiento todos los días. Acompaña a Gente Picante, Casalta. BYD, líder mundial en electromovilidad, llegó a Córdoba con AutoCity. Autos eléctricos e híbridos que te dan más eficiencia y confort en cada viaje. Visítanos en AutoCity y maneja el futuro con BYD. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Retomamos nuestro ciclo, estamos conversando con Marcos Lozada, director ejecutivo del Sanatorio Allende. Mencionaste recién inteligencia, pero te llevo a la inteligencia artificial. Están quienes dicen que en 10 años la carrera de medicina será altamente reemplazada por inteligencia artificial. ¿Cómo lo ven ustedes? No lo vemos así. Yo que creo que, o creemos que la inteligencia artificial va a incrementar exponencialmente la demanda de cuidados de la salud y de tratamiento, sobre todo de complejidad. Cuando empecé en el sanatorio, para que veamos lo que es la exponencialidad del crecimiento de la tecnología. Cuando empecé en el año 89 en el sanatorio era uno de los hospitales con más tecnología y tenía 2 equipos de rayo con intensificador de imagen y 2 lavarropas gigantes que eran los que sacaban las placas. No había centrales de monitoreo, no había mesas de anestesia, no había ecógrafo, no había tomógrafo, no había. Teníamos 2 salas de radio.
¿Cuántas salas tiene hoy el sanatorio de prácticas con tecnología adentro? 120 o 120 y pico. Uno entraba a un quirófano en esa época, no había nada. Hoy tenés desde monitoreo, mesa de anestesia, torres de cirugía, video endoscopio de lo que se te ocurre. Ahora están entrando los robots, los arcos en C, cada vez tienen que ser más grandes porque ya no entran tantos instrumentos como había. Endoscopia, había unos tubos duros que no se veía nada, miraban por el tubo así. Hoy, la endoscopia, lo que hacen los tratamientos es increíble. No había hemodinamia, no había angioplastia, no había stent, no había... Hoy ponen una válvula. El mes pasado me dijeron 85 procedimientos intervencionistas en hemodinamia. Eso es muchísimo. Antes eran 85 cirugías de corazón o complejas. Entonces, vos decís, bueno, pero ¿cómo? Apareció el tomógrafo, el resonador, el eco, la placa de rayo va a desaparecer. No desaparece. Nada desapareció. Todo empieza a ser complementario. No porque en esta vemos, no en esta. Claro. Los laboratorios, no te puedo decir, los laboratorios veían antes 5 determinaciones, hoy hay 50. Y ahora viene toda la biología molecular, la genética, cuando nosotros hicimos el último master plan para hacer el tercer hospital, no teníamos definido todavía quién no lo iba a hacer, estuvimos mucho en contacto con Viñoli, que es un arquitecto uruguayo que hizo el último hospital de Stanford, tiene varios hospitales grandes afuera, es de New York, y fuimos a ver todo lo que estaba haciendo, y él vino y vio y nos dijo, bueno, usted lo que tiene que hacer es un solo hospital gigantesco, y nosotros imaginamos que la red... Que no, dice, lo que pasa es que es todo chico lo que tienen en Argentina. Dice, los nuevos hospitales son cada vez más grandes. Es mucho más barato llevar las personas a un hospital que tiene capacidad de incorporar toda esta tecnología nueva y que funciona como una estrella vinculando todos los servicios, en donde vos tenés asistencialismo, tenés investigación y tenés docencia y formación. Que de esa forma puede seguirle el ritmo a la medicina, que cuando uno lo diversifica en cosas chicas, en realidad puedes hacer cosas muy parciales o no integradas. Creo que ahí la tecnología nos ayuda con historias clínicas y sistemas de vinculación que son muy importantes y que el sanatorio ha desarrollado muy bien, que es toda esta conexión y la estamos trabajando muy bien. Pero bueno, por eso el proyecto que tenemos nosotros es muy ambicioso, muy grande y tiene que ver con que la resolución de las distintas patologías intervienen cada vez más servicios. ¿Eso significa que el tercer hospital, el de la zona sur de la ciudad, podría absorber eventualmente a los otros dos? Le va a absorber toda la complejidad y los otros dos quedaron re chicos. Si bien tiene 55.000 metros cuadrados, no entra ni un alfiler. Hemos tenido que sacar toda la administración afuera. Hicimos una droguería con todos unos depósitos afuera, que son los que proveen de insumos. Y realmente no hay nada, no hay lugar, no entra más nada ahí adentro. Nosotros creemos que el predio de 7,5 hectáreas nos va a permitir, y esta estructura, desarrollar o seguir siguiéndole el ritmo a la medicina. Nos va a permitir continuar con la nueva medicina que viene. Y bueno, vos tenés la alta complejidad, la media y la baja complejidad. La alta complejidad y la media cada vez requiere más cosas. Más tecnología, más capacitación, más interdisciplinario, y eso lleva a tener los servicios trabajando en Ateneo, con residentes, con todo lo demás, y uno tiende a querer tenerlo todo lo más cerca posible, y para eso tenés que hacerlo también una cosa que se llama un polo sanitario. Un polo sanitario son pocas ciudades que tienen
la posibilidad de tener las universidades de medicina, de licenciados en bioimágenes, de ingenieros en biotecnología, de bioquímicos, de un montón de enfermería, de un montón de especialidades y subespecialidades también técnicas que te permiten desarrollar un hospital. Y el primer nivel que vos preguntabas en la inteligencia artificial es el que se va a ver beneficiado mucho. Todos se van a ver beneficiados por la inteligencia artificial. Estamos viendo, por ejemplo, que una de las tareas más importantes que le vamos a dar en la historia clínica, en la inteligencia artificial, es un chat entre el médico y la historia clínica, pues nosotros tenemos pacientes que tienen 20 años de evolución de historia clínica. Entonces, si el médico tiene que ir pasando por todas las consultas que tiene y tiene que buscar algo, pierde horas. En cambio, si le pedís, me resumís esta historia clínica, me comparás la glucosa, cómo evoluciona este paciente en los últimos 20 años, y bueno, todas esas cosas van a ayudar mucho al médico en el trabajo diario, pero hay otra en primer nivel, que por ejemplo, un médico que está en el interior, que es un médico generalista, tiene un posible diagnóstico, tiene ciertos síntomas en un paciente, que va a haber una inteligencia artificial que le va a ayudar, incluso a los pacientes que cuando tienen síntomas. Y la inteligencia artificial le va a decir, cuando ve algo que no está bien, pídale estos análisis, claro, que antes quizás no se lo hubiera pedido, o pídale estos estudios, que antes quizás no se lo hubiera pedido. Vaya al médico. Pero siempre imaginás que intermedia el médico, el profesional. Y sí, porque el paciente no sabe cómo tratarse, no entiende la lógica de la biología de la persona, no la estudió. Y necesita una contención humana, y si se siente muy mal, ni te cuento, no sabe qué hacer. Uh-huh. Si vos tenés una situación muy grave, ¿qué te va a curar si no tiene ni manos ni nada? O sea, se termina. Lo que sí te va a decir, vaya al médico, hágase estos estudios, pide una interconsulta en esto. Los centros de tratamiento para esta patología son esto. ¿Qué hace? No te hace perder el tiempo. Ahora, para todo eso, Marcos, hace falta mucha plata. Y uno mira un país empobrecido en el que gastamos mucho en el sistema de salud. Hay mucha plata en el sistema de salud. Pero, sin embargo, la percepción de la gente es que nada alcanza. Hay una cosa. La medicina, la tecnología médica, tiene precios, muchos los insumos internacionales. Entonces, veí el otro día cuál es el PBI por cápita de Estados Unidos, que está en cerca de $80.000 por año, de una serie de países europeos que están en 60, en 50 y pico, 70. Y claro, cuando dicen gasto el 10% o el 15% en salud, y están gastando $6.000 por año por persona. Y 10% de la Argentina son $1.000. Entonces, si vos vas a querer darle el tratamiento de complejidad como lo dan en el primer mundo a todo el mundo, con $1.000 no te va a alcanzar. Entonces vas a tener que idear una estrategia para tu realidad. Si la Argentina logra entrar en un camino de crecimiento y el poder adquisitivo de la Argentina crece en dólares, que es una vergüenza que Argentina tenga un PBI abajo de Chile, de Uruguay, de Brasil. O sea, hemos hecho muy mal las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vos decís es cierto. Es muy difícil tener una estructura de gasto en nivel de Estados Unidos con un PBI per cápita como tiene Argentina, y ahí nos lleva a ver estos recursos cómo rinden más, cómo mejoran, qué acciones hago para mejorar el cuidado de la salud de la gente. Y tenemos que ser inteligentes, por supuesto que tenemos que ser inteligentes y tenemos que ver en qué y cómo gastamos la plata. Pero hay una cosa, nosotros certificamos normas de calidad, ¿no?
Joint Commission. Antes habíamos tenido unas locales ITAE que fueron el puntapié inicial en esto de normas de calidad. Y estas normas son muy exigentes. La nueva medicina es mucho más compleja y tiene cosas muy positivas, pero mal manejada y mal usada puede generar daño, y cada vez más. Hace 30 años, cuando yo empecé, había falta de tratamientos y falta de soluciones que hacía que mucha gente se muera para nosotros hoy antes de tiempo, a la expectativa de vida menor. Y hoy esas mismas personas, por ejemplo, un infarto o lo que sea, las angioplastias en aguda, los ACV ahora que pueden usar los coil o usar instrumentos que, bueno, antes no los tenías disponibles, los tenés. Ahora, todas estas cosas nuevas, mal usadas, generan daño y pueden matar personas. Todas las medicaciones nuevas, mal usadas, pueden generar daño. Y toda esta medicina más compleja, si no trabaja en equipo, puede generar daño. ¿Hay algún área de prestación de servicios en salud en el cual, por espacio, por dedicación, por lo que fuere, no han incursionado todavía y podría hacerse ahora en la zona de Manantiales, en el corto y mediano plazo? Muchas. Nosotros siempre hay que tomar decisiones. Por ejemplo, a nosotros hoy en el Cerro tenía previsto fisioterapia y rehabilitación y no nos entró. Oftalmología está al frente y si bien la guardia tenemos un acuerdo, no nos entró. Odontología no nos entró. La parte salud mental, tenemos gente que viene desde afuera, pero no tenemos un espacio. ¿Qué pasó que quedó tan chico? En la medicina. No llegamos a entender que la medicina requiere cada vez más espacio. Cada vez más espacio. Y tenemos que elegir. Y después la otra cosa que pasó es capital intensivo la salud hoy. Se hundió el resto. Es capital intensivo. Y después la otra cosa. Cuando yo empecé había 2 ingenieros que mantenían los equipos de rayos de toda la provincia. Michelin y Senestrari. Y después había otro González que mantenía las máquinas Revelar. El otro día estaba con esto de todas las certificaciones, se tiene que relevar todo el bioequipamiento que hay que controlar, que mida bien, porque vos podés tener un termómetro electrónico divino, pero si en vez de medir 38, mide 37, no sirve. Y toda la tecnología le pasa lo mismo. Entonces, hay 7 bioingenieros que creen en el sanatorio. Digo, es 7, ¿por qué tanto? Si antes con 2 era toda la provincia. Y bueno, me dice, ¿y cuántos aparatos crees que tenemos que controlar nosotros? No sé. Antes eran 4, ¿cuántos eran ahora? 150, 200. No, es 5.700. Se le escapó la tortuga, contador, eran 5.700. Entonces, claro, porque los oxímetros de pulso, las bombas, las camas, todo. Miles que tienen que funcionar bien. Viajas por el mundo y ves otros prestadores equivalentes para una ciudad como Córdoba. Del 1 al 10, ¿qué tan lejos estamos de un país que sea modelo, de una ciudad que sea similar, que esté a la vanguardia? Yo creo que hoy, no todo el mundo tiene el mismo acceso a la salud. Seamos honestos, en Argentina no todo el mundo tiene el mismo acceso por varios factores, ¿no? Una persona que se tiene que levantar a las 4 de la mañana y no tiene recursos económicos y no llega bien, es un problema. Y yo creo que la pobreza es lo que más duele. O sea, cuando uno va a países que no tienen problemas de pobreza, uno dice, ¿por qué en Argentina tenemos pobreza? Eso es algo inentendible. No debiéramos tener pobreza. Eso es algo inentendible. No debiéramos tener pobreza.
Pero si hoy tenés un buen seguro de salud, yo creo que tenés un excelente acceso al sistema de salud. En el mundo, la medicina hace 30 años era aguda. ¿Qué te quiero decir? Me duele la panza, voy al médico. O te decían, él es muy sano, no va nunca al médico. Todos los muy sanos no van nunca al médico. Sí. Hoy no van nunca al médico, es un pavo. Controlate el colesterol, la diabetes, son todas enfermedades, la hipertensión silenciosa, que cuando te diste cuenta es tarde y se pueden tratar fácilmente. Hoy la medicina es preventiva y además cuando te descubren a alguien, trátalo. En toda esa medicina preventiva, hacerla sin seguro de salud y sin buen acceso es difícil. Entonces lo que te diría que la Argentina, los que tienen buen acceso y tienen un buen seguro, con buen acceso a medicación crónica y todo lo demás, tienen una salud 9. No quiero ponerte 10, pero 9 tienen. Ahora, ¿cuánta gente está en esas condiciones? Para eso siempre se dice que la salida es el crecimiento, de modo de agrandar la torta y que la economía pueda realmente crecer apuntalada, es decir, con pivote en el sector privado. ¿Compartís ese diagnóstico? Sí. Es mucho más eficiente el sector privado para mí. No es perfecto. El rol del Estado, o sea, primero, yo sigo pensando que el mejor de los malos sistemas de gobierno es la democracia. Por lejos, la democracia es mejor. Pero la democracia tiene un montón de problemas que los vivimos nosotros. Es más, la Argentina, 40 años de democracia, no sé cuánto, y no logró ordenar la economía y seguimos discutiendo mientras Brasil lo hizo, Uruguay lo hizo, Paraguay lo hizo, Perú lo hizo, Colombia, Chile, y nosotros no. O sea, tiene aún así, yo diría, primero la democracia como... y en salud, creo que este avance de la medicina hace que el Estado, con 7 gremios, manejar 5.700 aparatos con los insumos, los servicios y todo lo hace mal. Siempre falta algo, y que mientras más compleja la medicina, peor es. Entonces, el rol del Estado tiene que ser un mediador. El problema de la gente pobre o que tiene límites. O sea, yo digo la pirámide de Maslow. Primero tengo que comer, después me tengo que vestir, después tengo que... Y hay un momento de decir, bueno, ahora me ocupo de la salud. Pero primero tengo un montón de cosas. Y todo ese grupo de gente que no tiene tiempo ni cabeza para ocuparse, ¿qué pasa con su lado? Hasta que le pasa algo y tiene que ir de forma aguda al hospital, el Estado hay una tarea gigantesca, ¿no? De contención y encontrar una solución. Ahora, a la hora de funcionar, en esta medicina hipercompleja, el Estado en el mundo está teniendo graves problemas. Gasta mal la plata. O no logra la calidad, o no logra el trabajo en equipo, o el cambio político cada 4 años le hace un daño tremendo a la gestión de estos hospitales hipercomplejos, que necesitan mucha estabilidad en el tiempo para desarrollar los equipos médicos. Es como pedirle a los estados, dedíquense a fabricar autos, dedíquense a fabricar computadoras. Ningún estado del mundo lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? Ganas no les faltaría, pero un día se dieron cuenta que no pueden seguir el ritmo al avance tecnológico, o lo hacen mal. Estados Unidos en la industria armamentística no desarrolla nada, el Estado tiene proveedores privados que le desarrollan todo esto. ¿Y por qué? El genoma humano, estudió el Estado no sé cuántos años y no podían desarrollar. Una iniciativa privada lo pudo descifrar en 3 años. Entonces la velocidad y los tiempos, el problema en la complejidad.
No quita que el Estado, por ejemplo, lo que es primer nivel, en muchas áreas de la salud, en las campañas de vacunación, en los cuidados masivos, es eficiente. En la urgencia es más eficiente que el privado, porque el privado no puede medir beneficio contra nada de hacer todas esas cosas. El Estado no le hace falta medir eso. Ahora, cuando llega el momento de usar los recursos, con toda la tecnología nueva, con todo el conocimiento nuevo, y ahí el Estado se le hace... Cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Marcos, tengo para vos el mensaje de alguien muy especial. Bueno, hola viejo, ¿cómo estás? Quería agradecerte, ahí me pidieron, porque bueno, contar un poco en base a mi experiencia como hijo mayor, todo lo que aprendí de vos y sigo aprendiendo siempre. Creo que sos una persona muy perseverante, muy laburador, con objetivos claros y sabes hacia dónde vas. Básicamente a mí en mi vida siempre me enseñaste un montón desde el colegio hasta hoy. Yo siempre con mis decisiones muy tomadas, pero bueno, a veces un poco cabeza dura. Siempre vos, desde el lado de la ayuda, la paciencia, humildad, siempre te has portado como un ejemplo para mí. Creo que desde que decidí de no ser empleado en relación de dependencia, como yo decía siempre, vos nunca me dijiste que eso estaba mal y me apoyaste. Y gracias a Dios eso pudo ser posible, y hoy en día, después de 5 años de emprender, estoy convencido de cómo se puede hacer una empresa, de cómo es todo el rubro emprendedor. Siempre vas a ser un ejemplo y un gran trabajador de la vida. También, bueno, algo que compartimos y nos acerca mucho a la diaria y a cómo llevar las cosas, que es la fe. Creo que tener esa pata también nos ayuda a ser grandes personas, y vos sos una persona que tiene mucha fe, y de la mano de arriba se hacen todas las cosas más livianas, ¿no? Así que te mando un abrazo grande y espero que bueno, sean grandes cosas y siempre estemos ahí el uno para el otro para seguir adelante. Un abrazo. Ahí está, el mensaje el más grande de Marcos. La familia es muy importante. Sí. La verdad que tengo una familia muy linda. Y es un regalo del cielo, ¿no? Muy lindo. ¿La fe ha sido tu guía? Bueno, yo soy un convencido que nosotros no somos materia nada más. Porque si fuéramos materia nada más, podríamos explicar. Hablando con un neurólogo me decía, nosotros sabemos cómo es el cerebro, cómo funciona, pero ¿por qué sos consciente de lo que... ¿Por qué tenés conciencia? No sabemos. Creo que después otra cosa, que hay un montón de cosas que el ser humano quiere saber todo y no sabe, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, y siempre me llamó la atención, o preguntarte de uno de dónde viene, dónde es, qué es lo que es, dónde está y todo lo demás. Y la verdad que vos leías estos físicos que estudian el universo y dicen, bueno, existió el Big Bang. Y todos dicen, sí, existió el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Y bueno, el 100% de la materia se creó de una explosión. ¿En dónde? Nadie sabe. En la nada. Y vos decís, ¿qué somos? ¿Y cómo se creó solo la materia? Y todos andan buscando la chispa de la vida y todo lo demás. Entonces hay un día que tenés que dejar de preguntarte todo esto y decir, y la fe dice, nadie cree si no lo siente. Y yo creo que hay una parte en donde vos tenés que sentir que estás vivo y qué es la vida, y qué importante y qué linda que es, qué lindo regalo. Y bueno, uno tiene que creer que hay un creador y que tiene un sentido. Marcos, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias. Bueno. Marcos Lozada, el picante de hoy, director ejecutivo del Sanatorio Allende. Ustedes siguen aquí en Radio Mitre. Recuerden que todos nuestros picantes están en Instagram, en YouTube, en Spotify como Gente Picante. Chau, chau.